En esta parte vamos a hablar de manera más detallada acerca de la descripción. Bienvenidos. Esta es la hora de aprender un poquito más y mejorar las habilidades y las funciones comunicativas al expresarse en español, trabajando en el fortalecimiento de la función comunicativa de la descripción. Estos son algunos factores y aspectos importantes a tener en cuenta. La descripción, ¿sí? Ya dijimos hemos dicho en la clase que es pintar con palabras. Describir es pintar con palabras. Es una representación de personas, de cosas, de acciones o lugares. El lenguaje el lenguaje de una descripción debe hacer que el escucha o el lector visualice lo representado y que ese lector o ese escucha tenga una idea cabal, completa de lo que se está describiendo. Generalmente la descripción forma parte de un texto más grande donde pueden haber otros propósitos o pueden haber varios propósitos. Entre ellos podemos estar recomendando a una persona y hay que describirla, ¿verdad? Hay que resaltar las cualidades de esa persona y esto exige una descripción. O podemos estar haciendo un anuncio de venta, tratando de vender algo y para eso necesitamos ser muy detallados y mostrar el producto de la manera más atractiva, de manera que se atraigan compradores, ¿sí? O también podemos estar escribiendo un ensayo y en el ensayo tengamos que expresar la opinión del escritor y para ello hay que describir, entre otras cosas. En novelas, por ejemplo, si se han encontrado ustedes con la lectura de novelas, hay que crear un ambiente específico, hay que hacer que el lector conozca a los personajes, conozca el espacio, conozca los elementos involucrados en esa novela y para ello hay que describir. Es decir, que la descripción no es un elemento aislado. La descripción es un recurso que se emplea en muchas otras instancias. Una descripción necesita de estos elementos: una selección, una organización, precisión, focalización, audiencia y valoración. Cuando hablamos de selección, tenemos que ver que hay que escoger detalles sobresalientes, detalles útiles. Hay que ser específico para poder dejarle ver a la audiencia lo que estamos describiendo por la selección de nuestros detalles. Organizar esos detalles es importante, ordenar cómo se van a presentar, porque eso lo ayudará a ver lo que ustedes esperan que ellos vean. Y hay que ser precisos, hay que ser claros y exactos en la información que se ofrece. En la focalización hacemos que la audiencia vea, tanto en el tiempo como en el espacio, lo que nosotros necesitamos que ellos vean. Es como poner una lupa, magnifying glass, para que ellos miren aquí o miren hacia abajo o miren hacia arriba o si no, miren de la manera en que ustedes lo decidan. Pensar en la audiencia es considerar lo que espera el lector y cómo es ese lector. Ustedes ponerse en los zapatos de ese lector para saber qué necesita, qué hace falta ofrecerle. Y valoración nos ayuda a entender por qué estamos escribiendo. Recuerdan, si es una carta de recomendación, si es un anuncio de venta, eso nos puede dar el por qué estamos describiendo y nos ayuda a poner en orden lo que intentamos lograr. ¿Cómo es el lenguaje de la descripción? Común, sencillo, claro, ¿sí? Convincente y memorable, que se pueda recordar. Y evitar no usar vocabularios desgastados o abstractos complicados. No, la visualización es importante en la descripción y el lenguaje muy complejo confunde, ¿sí?
y hay que presentar ese lenguaje como una realidad, ¿sí? Hay que pensar en los efectos sensoriales, en la visualización, en la imaginación. Hay que afectar más sentidos, los sentidos que los más que sean posibles, ¿sí? Por ejemplo, permitir que vean, permitir que huelan, permitir que escuchen, permitir que sientan y toquen. Uno puede escoger más que limitarse solamente a la parte visual, a permitir que vean solamente. Y pueden ayudarse de connotaciones y denotaciones de las palabras, los significados de las palabras. Recuerden, una connotación es lo que está fuera del diccionario, la carga que nosotros tenemos subjetiva sobre una palabra, mientras que la denotación es el significado preciso que está en el diccionario. Cuando se describen lugares, paisajes, ambientes, es importante usar palabras y expresiones que nos ayudan a ubicar el sujeto de la descripción tanto en el tiempo como en el espacio. Por ejemplo, hay que pensar en la ubicación geográfica, arriba, abajo, más abajo, cerca, lejos, delante, detrás, dentro o fuera, a la derecha, and this is two words, I'm sorry, a la derecha, a la izquierda. No, está mal. Voy a utilizar mi ink de here. ¿Sí? Son dos palabras y este acento no va ahí. ¿Sí? Sería a la. ¿Sí? Así sería. A la derecha, a la izquierda. Encima, debajo, en medio de, en el centro, ¿sí? En medio de, en el centro. Otra vez tenemos que utilizar el lápiz para en medio de, en el centro, ¿sí? En el centro. A lo lejos, a más o menos de una hora, a menos de una hora, un día de viaje, cerca de, esto es para la distancia, para hablar de la distancia. Y para hablar de la ubicación temporal tenemos estos adverbios, ahora, antes, después, más tarde, mientras, de niño, de adulto, nunca, a veces, siempre. I would love for you to start thinking about these vocab pieces to increase and strengthen your vocab selection and what you communicate. Miren el ejemplo. Cuando era niño me gustaba mirar a mi padre cuando pescaba en el arroyo a 15 kilómetros de casa. Allí cerca estaba la vieja cabaña de mi abuelo donde jugaba siempre con mis hermanos. Ahora de grande, el arroyo contaminado me da ganas de llorar. Es una narración breve en donde estamos empleando este vocabulario que muchos de ustedes ya conocen, pero hay partes, creo yo, que se enriquecerán su vocabulario. Y esa es la manera de adquirir y aumentar más terminología que pueda mejorar su proficiencia. ¿Sí? Cuando hablamos de descripción de objetos, utilizamos palabras y expresiones que nos dan información en cuanto a la forma, en cuanto al tamaño, en cuanto al material de que están compuestos y a el uso, su utilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto a la forma, alargado, cuadrado, delgado, fino, grueso, ovalado, etc. En cuanto al tamaño, tenemos alto, bajo, enorme, gigante, inmenso, pequeño, minúsculo, ínfimo. O miren en cuanto a los materiales y las características, es áspero, es suave, es de cartón, de papel, de colores, de cuadros, de rayas, de lana, de seda, silk. Lana, it's not cotton, but sheep, they have lana. ¿Sí? I don't know a better way to say that. Blando, maduro. Blando is soft and duro is hard, so solid. And then en cuanto a utilidad, práctico, útil, se recomienda para viajar, se usa para cortar, se utiliza para trabajar, sirve para comer. Estas no son palabras, son expresiones que
me gustaría que ustedes incorporaran a su vocabulario. Look at this. El almohadón de plumas es fino y blando. Es muy cómodo para dormir. Talking about a brief description where you can produce more than just saying el algodón es suave. ¿Sí? A ver, cuando hablamos de descripción de personas, debemos ofrecer información acerca de los rasgos físicos y de su personalidad, de su carácter. You guys are learning to describe. Then let's talk about describing yourself. ¿Sí? Rasgos físicos, alto, bajo, de piel oscura, de piel clara, esbelto, corpulento, atlético, fuerte, débil, guapo, feo, joven, adulto, viejo, anciano, moreno, pelirrojo, rubio. Rasgos físicos, ¿sí? A rasgos de personalidad: es agradable, desagradable, es serio, es alegre, antipático, simpático, hablador, callado, prudente, mentiroso, trabajador o perezoso. Y verbos, acciones que uno puede ejecutar cuando está describiendo personas. Acostumbra, suele, adornarse, ¿sí? Cubrirse, llevar, tener, usar, vestir. ¿Sí? Estos son para la ropa. Mostrarse, parecer, permanecer, en sentirse. Parecer, it appears to me. ¿Sí? It looks like. That's parecer. You get, is what you perceive. Parece. When you say me parece, that's a different thing. But parecer is how something or someone looks like. Example. Juan es alto y moreno, parece antipático, pero en realidad, para quienes lo conocen, es muy agradable y hablador. I love how they use here parece, antiparece. It looks like he's mean, ¿sí? It looks like, parece antipático, pero es alegre, simpático. Es alegre, simpático y hablador. Y hasta aquí llegamos entonces a este pedacito de contenido en cuanto a la descripción, a lo que es la descripción, lo que necesita una descripción y vocabulario útil para describir lugares, paisajes o ambientes, para describir un objeto, para describir a una persona. Muchas gracias.